Continuamos con la información, estamos de regreso en Heraldo Noticias y vamos a más información esta tarde. Fíjese usted que el gobierno federal inició la campaña Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata, que está dirigida a estudiantes y jóvenes en todo el país. La coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y de Atención Ciudadana, Leticia Ramírez, precisó que intervienen diferentes secretarías con el propósito de prevenir y atender este problema. ¿Para qué es el esfuerzo? Para decirles a las y a los jóvenes, a las y a los adolescentes del daño que causan las drogas. Compartiremos información científica que les permita tomar las mejores decisiones por su bienestar y el de su comunidad y sobre todo fortalecer su autocuidado. La campaña tiene dos grandes pilares: la prevención y la atención. La prevención la atenderá particularmente la Secretaría de Educación, apoyada por la Secretaría de Cultura, y la de atención, será fortalecida, trabajada por todo el sector salud del Gobierno de la República. Bueno, y sobre esta campaña y la estrategia de seguridad del gobierno federal vamos a platicar con César Gutiérrez Priego, abogado y especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Lupita. Un placer, como siempre, saludarte. Gracias. Oye, César, pues no tenemos en México, como lo decía hoy en la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, una crisis como la que se vive, por ejemplo, en Estados Unidos por consumo de fentanilo. Sin embargo, pues parte de lo importante es este tipo de acciones, como decía ella, en contra de los precursores que pasan por nuestro país, que no es el proceso completo, como aclaraba, pero también pues se tienen que hacer otras cosas, ¿no? Como la prevención, por ejemplo, y este tipo de campañas. ¿Tú cómo lo ves? Así es, Lupita. Me parece que el atacar de forma preventiva cualquier posibilidad de adicción a esta droga que hemos visto que ha causado graves problemas a la seguridad y a la salud en los Estados Unidos es la mejor forma del gobierno mexicano de ir un paso adelante. ¿Y por qué lo digo así? Pues porque si nosotros estamos viendo que la crisis que está viviendo nuestro vecino del norte se dio de inicio porque las farmacéuticas norteamericanas dieron este tipo de drogas, ¿no? De forma legal y que posteriormente, cuando este mercado se cierra, pues hicieron una creciente en el mercado ilegal. México está dando un paso para que no suceda lo mismo y que el día de mañana tengamos un problema de adicciones al fentanilo. Por eso la prevención como tal y hacer del conocimiento, en específico al ciudadano más joven en México, para que sepa, ¿no? Cuáles son las problemáticas que puede tener hacerte adicto a este tipo de drogas. Oye, sí, causa un impacto el que tengas información, el que sepas de qué se trata, qué es lo que puede ocurrir con el consumo de esta droga, porque hemos tenido otras campañas y bueno, la situación es que se sigue consumiendo. ¿Qué tan eficaz puede ser esto? Me parece que el explicarle directamente a la persona, al joven, de las repercusiones que puede tener este tipo de adicciones es lo más importante. Tenemos una sociedad muchísimo más ferviente a buscar información de qué es lo que sucede, mucho más informada, con muchísimo acceso, ¿no? a información que a lo mejor en anteriores épocas no teníamos y que era un tabú el hablar de las drogas. ¿Cuál es la diferencia con esta campaña? Que te explican específicamente para que tú puedas corroborar que el daño que te puede causar es irreversible, que el tipo de adicciones que te puede causar afectarían a tu salud, no solo en este momento, sino para toda la vida y las repercusiones que podría traer. Eso me parece que es muy importante. ¿Por qué? Porque no es tapar el sol con un dedo, sino enfrentar de forma directa para que la gente conozca exactamente qué es lo que puede pasar con este tipo de sustancias. Ahora que dices que no se puede tapar el sol con un dedo, sí hay consumo de fentanilo en el país y de hecho tengo entendido que donde más consumo hay sin llegar a estos niveles de los Estados Unidos es en la frontera norte, César. Sí, por supuesto, porque viene obviamente del consumo que se da en los Estados Unidos y toda aquella droga que a lo mejor se produce en México y que no pasa hacia los Estados Unidos y que obviamente se queda en el borde fronterizo. Y obviamente para que no veamos que el del borde fronterizo empieza a llevar hacia el centro y hacia el sur del país,
pues la intención es prevenir. Recordemos, la seguridad pública siempre es prevención. Cuando hablamos de temas de salud, tenemos que hablar también de la prevención. Cuando tú vas a la causa, el origen de qué es lo que puede producir el consumo de drogas y le explicas con información certera, verificada, científica a los posibles consumidores, me parece que ahí ya le estás dando una oportunidad de que ellos sepan que no es lo mismo a lo mejor las drogas blandas que se conocieron en otras épocas a drogas duras como estas, que posiblemente no va a pasar como pasaba anteriormente, que una persona fumaba cannabis sativa, conocida como marihuana, y que no se volvía adicto. Aquí desde la primera dosis te puedes volver adicto y puede tener graves afectaciones a la salud. Oye, y bueno, hablando de estos temas, César, me gustaría preguntarte sobre las declaraciones del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, que no quita el dedo del renglón. No nos asustan ya sus declaraciones, lo ha dicho una y otra vez, y hoy vuelve a señalar que, bueno, pues los cárteles están encargados en algunas zonas de México de gobernar. ¿Se le tiene que hacer caso a estas declaraciones? ¿El gobierno de nuestro país tendría que responder, que reaccionar ante esto, o de plano, pues ya no, como decía la presidenta hace unos días, no hay que responder a este tipo de, pues, de señalamientos? Me parece que es una narrativa que hemos estado viendo de forma frecuente y me parece que el efecto que ha tenido las declaraciones de quien va a ser presidente nuevamente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues ya tuvo el primer peso político, ¿no? Que es la renuncia del primer ministro de Canadá. Me parece que la intención también, incluso con un tema que no venía ni siquiera al caso, como habrá querer llamar al Golfo de México, Golfo de América, es con esa intención de crear, ¿no?, políticamente una reacción por parte del gobierno mexicano. Y me parece que en este momento tenemos una presidenta de México que no solo tiene mucha legitimación, sino que aparte la gente está contenta con el trabajo que se ha realizado y que además tiene mucha fuerza en el Congreso. Me parece que el gobierno mexicano sí tiene que hacer un comentario sobre el tema, pero no darle la importancia que están buscando, porque entonces ahí es donde se genera la controversia, que me parece que es lo que políticamente está buscando el ya presidente Donald Trump. Ahora, lo que está ocurriendo en México es que sí están reaccionando de manera distinta a lo que veíamos en el sexenio pasado. No tenemos muchos operativos. Está el operativo Enjambre, el operativo Pacal. La situación es totalmente distinta de lo que se está viendo en contra del crimen organizado. Sí, por supuesto, Lupita, y además me parece que una de las cuestiones que más resaltan y llaman la atención es el hecho de que la mayoría de las detenciones que se han realizado en este sexenio van de la mano junto con órdenes de aprehensión y órdenes de cateo, lo cual facilita cuando llegan ante la autoridad judicial que exista vinculación al proceso. ¿Qué es lo que se busca, obviamente, con todos estos operativos? Pues es articular a todas estas bandas de criminales, que ya puedan ser de delincuencia organizada o del fuero común, pero con la intención, obviamente, de que no siga afectando al ciudadano. ¿Para qué? Para que al acabar con la impunidad, con esos trabajos de investigación, veamos mayor número de sentencias. Y eso me parece que es el éxito que se ha dado hasta este momento en el actual gobierno. Muy bien, pues César, como siempre, aprecio mucho que puedas conversar con nosotros. Muy buena tarde. Al contrario, Lupita, siempre un placer. Pues buena tarde. Muy amable, hasta luego.